Lo vi todo desde la ventana del ático, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mi hermano mayor, Javier, besaba a mi esposa, Elena, en el sofá de cuero que yo había pagado con mis primeras ganancias en la inmobiliaria familiar. No era un beso robado, era una declaración de guerra, lenta y deliberada, mientras yo fingía leer el periódico en la cocina contigua. El clic de la puerta al cerrarse esa noche fue el sonido que rompió mi mundo. Pero no grité. No entonces. En cambio, sonreí en la oscuridad, sabiendo que la venganza no se sirve fría, se cuece a fuego lento hasta que quema los huesos. Madrid bullía bajo mis pies esa mañana de julio, con el sol implacable recordándome que en esta ciudad, las traiciones se cuecen al aire libre. Yo, Alejandro Ruiz, hijo menor de los Ruiz, el que siempre había sido el tonto idealista de la familia, caminaba por la Gran Vía con una carpeta bajo el brazo. Dentro, documentos que probarían cómo Javier había desviado fondos de nuestra empresa compartida, Ruiz Inmuebles, para financiar su vida de lujos con Elena. Habíamos construido eso juntos desde que éramos niños en el barrio de Chamberí, soñando con torres que tocaran el cielo. Pero Javier, con su sonrisa de tiburón y sus trajes italianos, siempre quiso más. Y Elena. Dios, Elena, con sus ojos verdes que una vez me miraron como si yo fuera el centro del universo, ahora era su trofeo. El hook de mi rabia se clavó profundo esa noche en el bar de la Plaza Mayor, donde me reuní con Tomás, mi viejo amigo y abogado. Alejandro, esto no es solo robo, me dijo mientras apuraba un vermú, sus ojos hundidos por noches de divorcios ajenos. Es destrucción. Si lo demandas, lo arruinas todo, la familia, el negocio, tu cordura. Tomás era el puente entre mi furia y la ley, un hombre de 50 años con bigote canoso y un código moral que se doblaba como caña al viento. Le conté todo, palabra por palabra, cómo había descubierto los correos electrónicos en el ordenador de Elena, planeando huir con Javier a la Costa Brava con mi dinero. Quiero que pague, susurré, y el eco de mi voz se perdió en el bullicio de turistas. Tomás asintió, pero en sus ojos vi la duda hasta dónde llegaría yo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones en oficinas con vistas al retiro. Javier me llamaba, fingiendo preocupación por nuestros problemas maritales, pero yo ya había cambiado las cerraduras de la casa en Salamanca. Elena me envió un mensaje: hablemos, por favor. No es lo que piensas. Mentira. Cada palabra era una astilla en mi pecho. Me mudé a un apartamento modesto en Malasaña, rodeado de grafitis y músicos callejeros que cantaban sobre amores perdidos. Ironía que me hacía reír hasta sangrar. Allí, en la soledad de las madrugadas, tracé mi plan. No bastaba con el divorcio o la demanda. Necesitaba algo que le quitara el aliento, que lo dejara jadeando en la ruina absoluta. La venganza, en España, no es un capricho, es un arte, tallado en el granito de la Sierra de Guadarrama. Tomás me advirtió sobre las leyes, difamación, calumnia, el Código Penal que castiga la venganza personal. Piensa en tu hija, Lucía, dijo, mostrando una foto de la niña de 5 años que ahora vivía con mi madre en Toledo. Lucía, con sus rizos oscuros y su risa que iluminaba las tormentas. ¿Cómo explicarle que su tío, el héroe de sus cuentos, era un serpiente? Pero el dolor era un fuego que no se apagaba con razón. Empecé a acumular pruebas, transferencias bancarias, fotos robadas con un dron que compré en el rastro de El Rastro. Cada clic del obturador era un paso hacia el abismo. Una semana después, el primer golpe. Anónimamente, envié copias de los documentos a los inversores clave de Ruiz Inmuebles. El pánico se extendió como un incendio en la sierra. Javier me llamó furioso: eres un traidor. Alejandro, esto nos hundirá a todos. Su voz temblaba, y por primera vez, oí miedo.
No, hermano, respondí con calma Gleish. Solo estoy equilibrando la balanza. Colgué, y el silencio fue dulce como un sorbo de Rioja. Pero en el fondo, una grieta, y si Elena estaba embarazada de él, el pensamiento me revolvió el estómago. Un vómito de bilis y recuerdos de noches en que juramos amor eterno bajo las estrellas de la Alhambra. En nuestra luna de miel. La ciudad parecía conspirar conmigo. En una terraza de Chueca. Mientras tomaba un café solo, vi a Javier entrar en una joyería de lujo. Compró un collar de esmeraldas, el mismo que yo le había prometido a Elena por nuestro aniversario. Lo seguí, mi sombra fundiéndose con la multitud, y cuando salió, le envié un mensaje desde un número bene. Bonito collar. ¿Para quién es el veneno? Su respuesta fue un silencio que duró días. Tomás, meanwhile, preparaba la demanda civil, pero yo sabía que la ley era lenta. Un caracol en el laberinto de la justicia española. Necesitaba algo más visceral, algo que tocara el alma. El conflicto familiar estalló en la cena de los Ruiz, en la finca de la abuela en Aranjuez. Mi madre, con su rosario en la mano, intentó mediar, hijos. La sangre no se rompe por dinero. Pero Javier, con la cara pálida, me miró como si yo fuera el diablo. Alejandro siempre ha sido el débil. Mamá. Ahora finge ser Judas. Elena no vino, había enfermedad, dijo. Yo comí en silencio, saboreando el cordero asado como si fuera su carne. Al final de la noche, le susurré a Javier en el jardín. Bajo la luna llena, esto es solo el aperitivo, hermano. El plato principal te dejará sin dientes. Sus ojos se agrandaron. Y por un segundo, vi al niño que una vez compartió conmigo sueños de grandeza. Pero el odio lo había transformado. Ahora éramos extraños en una guerra sin cuartel. Las noches en Malasaña se volvieron mi refugio y mi infierno. Dormía poco, acosado por sueños donde Elena reía en los brazos de Javier. Y Lucía me preguntaba por qué papá ya no sonreía. Me levantaba al amanecer, con el olor a pan recién horneado de la panadería de abajo mezclándose con el hedor de mi propia desesperación. La venganza era mi rutina, mañanas revisando correos hackeados gracias a un contacto en la dark web que Tomás me juró no conocer. Tardes en cafés anónimos planeando el siguiente movimiento. El dinero empezaba a escasear. Mis cuentas estaban congeladas por orden judicial provisional, cortesía de Javier, que había contraatacado con acusaciones de fraude. Tomás será mi ancla en ese mar de caos. Nos reuníamos en su despacho en la calle Alcalá, rodeados de pilas de expedientes amarillentos y el tic-tac de un reloj que parecía contar mis últimos latidos. Tenemos que ir a lo legal, Alejandro, insistía, ajustándose las gafas. La difamación te puede meter en la cárcel. Pero yo veía en sus ojos la fascinación mórbida, el abogado que soñaba con casos dignos de las novelas de Pérez Galdós. Le conté mi nuevo plan, sabotear el gran proyecto de Javier, la torre de oficinas en el barrio de Azca que iba a ser su obra maestra. Infiltra a un inspector corrupto, sugerí. Tomás palideció. Eso es chantaje. Te destruirá. Pero al final, accedió a investigar opciones. Y supe que lo tenía enganchado. La sociedad madrileña, con su red de chismes y favores, era un campo minado. En una gala benéfica en el Palacio Real, me codeé con los peces gordos que una vez llamaron a Javier el futuro de la inmobiliaria. Ahora, susurros, Ruiz Inmuebles se hunde. El hermano menor lo está destrozando. Vi a Javier en un rincón, rodeado de mujeres con vestidos de diseñador. Pero su risa era forzada, un eco hueco. Me acerqué, copa en mano. Hermano, pareces un fantasma. Elena no te da color. Su puño se cerró, pero el decoro lo detuvo. Te arrepentirás, Siseo. Ya lo estoy, respondí, y brindé por los caídos.
Elena finalmente apareció en mi puerta, una lluvia torrencial de agosto, empapada como una ofrenda a los dioses vengadores. Por favor, Alejandro, escúchame. Sus ojos, hinchados de llanto, eran dagas en mi corazón. La dejé entrar, contra todo instinto. Se arrodilló en el suelo de madera. Sollozando, Javier me manipuló. Me prometió amor, pero era solo para herirte. Mentira o verdad, no importaba, el daño estaba hecho. Le conté sobre Lucía, como la niña preguntaba por su madre en llamadas esporádicas. Te odio, le dije, pero mi voz se quebró. Esa noche, la abracé por última vez, sabiendo que era el cierre de un capítulo sangriento. Al amanecer, se fue, dejando un perfume que olía a traición. El twist de mi plan vino de lo inesperado. Un inversor desertor, un viejo amigo de mi padre llamado Don Carlos, me contactó en secreto. Javier no solo te robó a ti, chico. Desvió fondos de la herencia de tu padre para sus vicios, cocaína, prostitutas de lujo en Ibiza. La rabia se transformó en un huracán. Don Carlos me dio nombres, fechas, un leche digital que valía oro. Ahora, no era solo venganza personal, era justicia por el fantasma de papá, muerto de un infarto años atrás, creyendo en la lealtad de sus hijos. Pero la desesperación me mordía los talones. Una noche, solo con una botella de brandy, consideré el abismo, ¿y si terminaba todo con una bala? El revólver de mi abuelo, reliquia de la guerra civil, pesaba en mi mano. Llamé a Tomás. Voz ronca, estoy perdiendo el control. Él llegó en taxi. Me quitó el arma y me abrazó como un padre. La venganza no es suicidio, Alejandro. Es supervivencia. Sus palabras me anclaron, pero plantaron una semilla de duda, ¿era Tomás leal? ¿O solo un oportunista oliendo sangre? El conflicto escaló cuando Javier demandó la custodia de Lucía, alegando que yo era inestable. Mi madre, dividida, me rogó tant por la niña. Pero el honor de los Ruiz, ese manto raído de orgullo castellano, me impulsaba. Organicé una reunión familiar en la casa de Aranjuez, bajo los naranjos que papá plantó. Javier llegó con abogados. Yo con Don Carlos como testigo silencioso. Admite tu culpa, le exigí. Él rió, pero era una risa quebrada. Tú eres el que nos destruye. La discusión estalló en gritos, platos rotos, mi madre llorando en el suelo. Salí de allí con el alma en jirones, pero con una resolución de acero, la torre de AZSA caería, y con ella, el imperio de Javier. En las calles de Madrid, el otoño traía vientos fríos que azotaban mi abrigo. Pasaba por el Prado, mirando los Goyas que pintaban horrores humanos, y me preguntaba si yo era el monstruo o la víctima. La Toantín se volvía obsesión, seguía a Javier hasta un club privado en Huertas, donde lo vi con una prostituta, riendo de mi ruina. Saqué mi teléfono, grabando cada gemido, cada susurro de secretos. Esto no era solo por mí, era por Lucía, por el futuro que me robaron. Tomás me entregó el dossier final, pruebas irrefutables para el juez. Mañana lo presentamos. Pero en su oficina, noté un detalle, un llavero con el logo de Ruiz Inmuebles en su escritorio. ¿Coincidencia? El pánico me rozó, pero lo aparté. La venganza estaba cerca, un aliento caliente en mi nuca. El juicio fue un circo bajo los focos del Palacio de Justicia de Madrid, con periodistas acechando como cuervos en la Puerta del Sol. Entré con la cabeza alta, traje negro impecable, pero por dentro era un volcán a punto de erupción. Javier, al otro lado de la sala, parecía un rey destronado, ojeras profundas, corbata floja. Elena testificó primero. Voz temblorosa, Alejandro es un hombre bueno, pero el dolor lo ha cambiado. Sus palabras eran veneno disfrazado de miel. Quise gritar que era ella la que me había clavado el puñal. Tomás brilló en la defensa.
desgranando evidencias como un torero capeando toros. Transferencias. Emails. El leche de Don Carlos. El juez, un hombre severo con toga que olía a historia antigua, frunció el ceño ante cada revelación. Señor Ruiz, ¿niega haber desfalcado 2 millones de euros? Preguntó. Javier balbuceó excusas, sudor perlando su frente. Yo observaba, el corazón un puño apretado. Por primera vez, vi grietas en su armadura, el miedo al ridículo social, al oprobio que, en España, pesa más que las cadenas. Fuera de la corte, el escándalo explotó. Titulares en El País, hermano contra hermano, traición en el corazón de la élite madrileña. Las acciones de Ruiz Inmuebles se desplomaron. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Javier me confrontó en el parking subterráneo, ojos inyectados en sangre. Me has destruido, cabrón. Por una puta y unos euros. Lo empujé contra la pared. Mi aliento en su cara, no. Por la familia que pisoteaste. Por Lucía, que ahora duerme con pesadillas tuyas. Su puñetazo me abrió la ceja, sangre caliente goteando. No respondí. La violencia física era su dominio. La mía era el bisturí preciso. La joya che símbolo 1 ADN se enredaba con el remordimiento en mis entrañas. Visitaba a Lucía en Toledo, en la casa de mi madre, donde el campo extremeño ofrecía paz fingida. La niña me abrazaba, preguntando ¿cuándo vuelve mamá? Le mentía con cuentos de princesas y dragones, pero cada palabra era una espina. Mi madre, con su fe católica e inquebrantable, me confesaba, el perdón es la única venganza verdadera, hijo. Reía amargamente, el perdón era para santos. Yo era un pecador en llamas. El plan para la torre AZC avanzaba en las sombras. Mi contacto, un inspector de urbanismo endeudado llamado Paco, aceptó el soborno, 50.000 euros por irregularidades estructurales que detendrían la construcción indefinidamente. Tomás lo arregló todo, jurando discreción. Esto te costará la licencia, Alejandro. Pero el riesgo era el afrodisíaco de mi ira. Una noche, en un bar de lavapiés, Paco me entregó los planos falsificados. Firma aquí, y Javier se come el polvo. Mi mano tembló al garabatear, era el punto de no retorno. Un contrato con el diablo envuelto en burocracia española. Elena reapareció en mi vida como un fantasma, llamando desde un número desconocido. Estoy embarazada, Alejandro. De Javier. El mundo se inclinó, el teléfono cayendo de mi mano. Hijo mío o bastardo de la traición, corrí a su piso en Chamberí, pateando la puerta. Ella, pálida en el sofá, sollozó, perdóname. Fue un error. La abofeteé, el sonido ecoando como un trueno. Error. Escupí. Me quitaste todo. Pero al verla acurrucada, el vientre apenas abultado, algo se rompió en mí, lástima. Amor residual. Odio puro. La dejé allí, rota como yo, y salí a la noche madrileña, donde las luces de neón parpadeaban promesas vacías. El conflicto social se intensificó. Amigos comunes me evitaban en cenas. Susurros de Alejandro se volvió loco. La prensa me pintaba como el villano resentido, Javier como la víctima noble. Pero las redes sociales, ese tribunal popular, rugían a mi favor. Justicia para Ruiz inundaba Twitter, con memes de Javier como Judas. La fama tóxica me aislaba más, un rey sin corte en mi propio reino. Tomás y yo celebramos el veredicto preliminar en una taberna de la Cava Baja. Ruiz Inmuebles intervenida. Javier inhabilitado temporalmente. Brindamos con tintos, pero su mirada evasiva me inquietó. ¿Qué ocultas?, pregunté. Nada, mintió. Y el llavero en su bolsillo brilló bajo la luz tenue. Esa noche, ¿a qué es su email karma? Pensé y encontré correspondencia con Javier. Mantén la calma. Te cubro las espaldas.
El mundo se derrumbó de nuevo. Mi amigo, el leal Tomás, era el puente que Javier usaba para espiarme. La furia me cegó. Lo confronté en su despacho al día siguiente. Dossier en mano. Traicionero de mierda. Él se hundió en su silla. Confesando, me pagó por información. Estaba endeudado. Alejandro. Lo siento. Lo golpeé. Puño en su mandíbula. Sangre en mis nudillos. Fuera de mi vida. Salí tambaleando. El doble golpe rompiéndome el alma. Ahora, la venganza era triple por Elena, por Javier, por el hombre que creí hermano en armas. En la quietud de la sierra, alquilé una cabaña para pensar. El viento aullaba secretos, y yo planeaba el clímax, no solo ruina financiera, sino exposición total. Fotos, videos, el embarazo de Elena como bomba. Pero el remordimiento susurraba qué herencia le dejaba a Lucía, un padre monstruo, o un héroe manchado. El invierno madrileño llegó con dientes de lobo, cubriendo la ciudad en una niebla que ahogaba secretos. Me instalé en esa cabaña en la sierra de Guadarrama, lejos del bullicio, donde el silencio solo era roto por el crujir de la leña en la chimenea. Allí, con vistas a picos nevados que recordaban las batallas de Numancia, urdí el corazón de mi venganza. No bastaba con papeles y jueces, necesitaba un espectáculo, un drama que Shakespeare envidiaría. Javier había tocado lo intocable, mi sangre, mi legado. Ahora, yo tocaría el suyo. Lucía vino a visitarme un fin de semana, traída por mi madre en su viejo Seat. La niña corría por la nieve, riendo, y por un momento, el hielo en mi corazón se derritió. Papá, ¿por qué estás triste?, preguntó, sus manitas frías en mi cara. Porque algunos dragones son familia, respondí, y la abracé fuerte, jurando que esto acabaría por ella. Mi madre, con su chal de lana, me miró con ojos que veían demasiado, la joya H símbolo 1 EADN te come vivo, Alejandro. Libérate. Pero el perdón era un lujo para los enteros, yo era fragmentos. De vuelta en Madrid, el sabotaje a la torre AZSEA se ejecutó como un reloj suizo. Paco, el inspector, presentó el informe Grietas ficticias. Violaciones de código sísmico. La construcción se paralizó. Grúas inmóviles como esqueletos contra el cielo gris. Javier perdió 10 millones en un día. Contratos cancelados en cascada. Me llamó histérico, esto es obra tuya. Te mataré. Su amenaza era patética. Un león sin colmillos. Inténtalo, dije. Veremos quién sangra primero. Elena, meanwhile, se había refugiado en casa de su hermana en Valencia. Le envié una carta. No de odio, sino de cierre, el niño nacerá en un mundo sin nosotros. Vive con tu culpa. Su respuesta llegó por correo, un mechón de su cabello, atado con una cinta nuestra de bodas. Lágrimas mancharon el papel, aún la amaba. En ese rincón retorcido del alma donde el amor y el odio bailan tango. Tomás, el traidor revelado, desapareció de mi radar, pero no de mis planes. Descubrí que Javier lo había usado para filtrar mis movimientos, un peón en su tablero. Lo rastreé hasta un burdel disfrazado de club en Callao, donde ahogaba deudas en alcohol y carne. Lo arrinconé en un callejón, lluvia azotando nuestros rostros. Dime todo, exigí. Navaja en mano, herencia de abuelo. Fría como la traición. Confesó, Javier planeaba matarte en un accidente automovilístico. Yo lo disuadí. Por dinero. Lo dejé vivo, magullado, con una advertencia, habla, y te entierro. Su traición era el combustible final, ahora, todos pagarían. El conflicto legal se enredaba como hiedra venenosa. Javier contraatacó con una querella por extorsión, alegando mis sobornos. El juez citó a testigos, y don Carlos titubeó, no vi nada. Dijo,
Comprado por promesas de Javier. La duda se instaló. Un gusano en mi victoria. Pasé noches en vela, revisando evidencias. El apartamento en Malasaña convertido en búnker. La sociedad, esa bestia caprichosa, giraba. Unos me llamaban mártir, otros psicópata. En una entrevista anónima con ABC, filtré detalles. La élite madrileña se come a sus hijos. El escándalo creció, amenazando con engullirnos a todos. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía, pero el Toantín la moldeaba en arma. Planeé el clímax, una gala de la Cámara de Comercio en el Circo de Precios, donde Javier recibiría un premio póstumo por su visión. Invité a todos, inversores, prensa, mi madre. Sería el escenario perfecto para la caída. Preparé un video, confesiones editadas de Tomás, fotos de Javier con la prostituta, el leche de papá. La verdad duele más que la daga, murmuré al espejo, mi reflejo un extraño demacrado. Pero el destino, ese bufón cruel, intervino. Una llamada de mi madre. Lucía está enferma. Fiebre alta. Neumonía. Corrí a Toledo. El AVE devorando kilómetros. En el hospital, la vi conectada a tubos, diminuta en la cama. Papá, susurró. Me derrumbé, el mundo reduciéndose a su respiración. Javier apareció, fingiendo preocupación. Déjame ayudar. Lo eché, furia contenida por el bip de los monitores. Esa noche, velando a Lucía, el remordimiento me ahogó. ¿Valía mi venganza su dolor? No. Pero el tren ya rodaba. Recuperada Lucía, volví a Madrid con renovada determinación. La gala se acercaba, el aire cargado de electricidad. Javier, paranoico, contrató guardaespaldas, pero yo era el fantasma en su máquina. En una reunión con Paco, sellamos detalles. Asegúrate de que el informe sea irrefutable. Él asintió, pero sus ojos esquivaban los míos. ¿Otro traidor? La paranoia me roía, pero apreté el acelerador. Elena me escribió, el bebé se mueve. Piensa en eso. Ignoré el pinchazo. Era demasiado tarde para piedad. En cambio, visité la tumba de papá en el cementerio de la Almudena. Nieve cubriendo la lápida. Te vengaré, padre, juré. El viento quería en mi voz como un lamento. El día previo a la gala, un paquete llegó, fotos mías con la navaja. Anónimo. Alguien me vigilaba. ¿Javier? ¿Tomás? El miedo se mezcló con la excitación. El clímax estaba aquí. Un precipicio sin re. La noche de la gala en el Circo de Precios era un torbellino de cristales y falsos aplausos. El aire perfumado con colonia cara y ambición rancia. Entré como un lobo entre ovejas. Smoking alquilado ocultando mi tensión. Javier estaba en el podio, micrófono en mano, hablando de legados inquebrantables. Su voz resonaba, pero yo veía el sudor en su cuello, el tic en su ojo. La sala, llena de trajes y joyas, era mi jurado final. Tomás estaba allí, en una esquina, bebiendo solo. Nuestras miradas se cruzaron, la suya suplicante, la mía de hielo. Elena no vino por salud, decían los rumores, pero su sombra planeaba sobre todo. Mi madre, elegante en negro, me apretó la mano. No lo hagas, hijo. Pero el odio era un río desbordado, no había diques. El momento llegó durante los discursos. Me colé backstage, laptop conectada al sistema de proyección. Un clic, y el video irrumpió en las pantallas. Javier esnifando líneas en un yate, Tomás contando billetes, emails de traición. La sala jadeó, un silencio sepulcral roto por murmullos. Javier se giró, cara cenicienta, apágalo. Pero era tarde, el caos estalló. Inversores gritando, flashes de cámaras, mi madre desmayándose en brazos de un camarero. Lo enfrenté en el pasillo, guardaespaldas apartados por mi furia ciega. Míranos ahora,
Hermano, ¿sientes el peso? Él se abalanzó, puños volando. Pero yo era más rápido. Años de gimnasio alimentados por rabia. Lo derribé, rodando por el suelo de mármol, cristales rompiéndose bajo nosotros. Por papá, por Elena, por Lucía. Rugí con cada golpe. Sangre en su nariz, en mi camisa. La seguridad nos separó, pero el daño estaba hecho, su reputación pulverizada. La prensa devoró el escándalo. Mañana. Portadas, pelea sangrienta en Gala, los Ruiz al borde del abismo. Ruiz Inmuebles quebró oficialmente. Activos congelados. Javier declarado en concurso de acreedores. Él huyó a un hotel en Atocha, acosado por deudas y fantasmas. Me llamó una vez. Voz quebrada, hermano. Perdóname. Colgué. El perdón era un lujo agotado. Pero el clímax traía su precio. La policía me detuvo esa noche por agresión y extorsión. En la comisaría de Sol. Esposas frías en mis muñecas. Tomás testificó en mi contra, Alejandro planeó todo. El traidor final. Vendiéndome por inmunidad. Pasé la noche en una celda húmeda. El eco de risas de borrachos recordándome mi caída. Al amanecer, el juez me concedió fianza. Pero el estigma se pegaba como alquitrán. Elena dio a luz en medio del torbellino. Un niño. Javier Jr. Prematuro y frágil. Me envió una foto. Ojos suplicantes. Visítalo. Fui al hospital en Sabadell, donde la encontré demacrada. El bebé en incubadora. Lo miré a través del vidrio. Un puñado de vida inocente en el ojo del huracán. No es tuyo, dijo ella. Pero podría haberlo sido. Lágrimas rodaron, el odio se diluyó en un mar de pérdida. La abracé. Susurro roto, te liberé. Y me liberaste. Lucía, al enterarse, dibujó una familia rota, papá en negro, tío en rojo. No pelees más, suplicó. Mi madre, recuperada, me visitó en el apartamento. La venganza es un círculo, hijo. Rompe el tuyo. Pero las consecuencias se encadenaban, demandas civiles, terapia obligatoria, el negocio familiar evaporado. Don Carlos me ofreció un puesto en su firma, piedad disfrazada de oportunidad. El twist golpeó como un rayo en cielo claro. En una reunión con mi abogado nuevo, un joven idealista de lavapiés, revisamos archivos de Tomás. Allí, un email enterrado, Javier no inició la traición. Elena lo sedujo primero, vengándose de mis ausencias por trabajo, y reclutó a Javier como peón. Era para liberarme de ti, confesaba ella en un borrador no enviado. El mundo giró, no era mi hermano el villano principal, sino mi esposa, la serpiente en el Edén. Javier, manipulado, había seguido el camino fácil. La revelación me dejó de rodillas, vómito en el suelo. Llamé a Javier. Voz temblorosa, lo sé todo. Silencio. Luego sollozos, me usó. Alejandro. Como a un idiota. Por primera vez. Lo compadecí. Nos reunimos en un café neutral en la Plaza de Oriente, bajo la sombra de Felipe II. Perdámonos, propuso. Dudé. El orgullo guerreando con el agotamiento. Por Lucía. Accedí. Pero el daño era irreversible, confianza hecha trizas, familia en ruinas. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en vacío. Un hueco que el viento de Madrid llenaba con ecos. Paseaba por el Retiro. Lagos reflejando mi rostro envejecido, preguntándome si la justicia valió el precio. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. La venganza digerida dejando solo cenizas. Madrid, con su eterna vitalidad, seguía danzando, terrazas llenas, flamenco en tablaos. Pero yo era un espectro en sus calles. El juicio final absolvió a Javier de los peores cargos, pruebas insuficientes. Cortesía de Tomás, que huyó a Portugal con su parte. Pero lo dejó marcado.
Un hombre roto buscando redención en terapias y confesionarios. Yo, libre pero encadenado por deudas y recuerdos, reconstruía desde cero un pequeño despacho en Usera. Clientes humildes. Sueños modestos. Elena se quedó con el niño, mudada a Barcelona, donde el mar Mediterráneo lavaba sus pecados. Nos vimos una vez, en una estación de tren neutral. Lucía entre nosotros como puente frágil. Siento todo, dijo, ojos enrojecidos. Asentí. Palabras ahogadas, yo también. Pero el pasado no se borra. El niño, ahora con ojos como los míos, balbuceó algo inocente. Y por un segundo, vislumbré paz. Pero al partir, supe que las cicatrices supuraban. Javier y yo intentamos una tregua, cenas esporádicas en tabernas de la Latina. Hablando de papá. De errores. Fui un cobarde, admitió una noche, brandy en mano. Dejé que el dinero me cegara. Lo perdoné. No por bondad, sino por supervivencia. El odio era un veneno que me mataba más a mí. Juntos, vendimos los restos de Ruiz Inmuebles, usando ganancias para un fondo para Lucía. Por la sangre que no se lava, brindamos. Amargo pero honesto. Tomás reapareció meses después. Carta desde Lisboa. Te traicioné por miedo. No por maldad. Silis esto. Destrúyelo y vive. Lo hice. Pero el perdón no llegó. Era un capítulo cerrado con llave. Lucía creció. Una adolescente ahora. Con rizos rebeldes y preguntas afiladas. Papá, ¿por qué odiaste tanto? Le conté la verdad editada. Lecciones de fuego, la traición quema. Pero el rencor carboniza. Elige la luz. Ella sonrió. Y en su abrazo, hallé redención. La sociedad olvidó. Como olvida todo en esta ciudad de pasiones fugaces. Me casé de nuevo. Con una maestra de lavapiés llamada Marta. Mujer de risa franca y manos curativas. No borró el pasado, pero lo tejió en tapiz soportable. Javier encontró consuelo en una ONG, ayudando a familias rotas. Ironía poética. Mirando atrás, desde el balcón de mi nuevo hogar en Vallecas, con el sol poniente tiñendo la sierra de oro, entendí, la venganza fue mi espada, pero también mi cadena. Gané la batalla, perdí la guerra del alma. Pero en las grietas, creció fuerza, amor por Lucía, lealtad ganada a pulso, una vida forjada en el yunque del dolor. Y así, en las venas de Madrid, la sangre de los Ruiz fluye de nuevo, no pura, pero viva. Porque al final, la verdadera justicia no es castigo, es renacer de las llamas, con cicatrices que cuentan historias de hombres que tocaron el abismo y volvieron. Fin.